vendían a ese precio. Bueno, en la City porteña pagan alquileres más altos. Por eso mismo. No vamos a comparar ¿Cuánto la vale zona el kilo norte. de factura? ¿Cuánto está el kilo de factura? La docena. El kilo es en el Uruguay. Acá Pero se vende también, por no, yo sé cómo se vende la factura, pero lo quiero calcular por kilo para saber la No, incidencia. no, yo lo calculo por Bueno, por docena. docena, La factura está en promedio de 140 pesos. 12 pesos cada factura. Sí. Es caro. ¿Pero por qué es caro? Para mí es caro 12 pesos una factura. Bueno, está bien, para mí también es caro, no sé, un celular de 20.000 pesos. Hay celulares de 50 también. Me parece caro 12 pesos una factura, pero también, digo, caro para lo que es el consumo cotidiano, me parece. Bueno, sí, pero nosotros, bueno, más solidario que nosotros y lo que no queremos es aumentar, los panaderos siempre lo fuimos. Pero vos digamos, tenés que un fijarte kilo los de costos. pan vale $2. Bueno, yo te hablo, mirá, en la época No de es los un poco 90... caro, pero yo te pregunto, Sí, $2. $2 un kilo de pan, ¿no es un poco caro? Hace ¿Cuánto 20 cuesta años en París un kilo valía, de pan? valía $1,80. José, ¿cuánto vale en París La un baguette. kilo de pan? Sí, no, un kilo de pan, olvídate, la cantidad de baguette que sea necesario. ¿Tenés idea más o menos cuánto está? ¿Cuánto vale la baguette? Sí, no, en París comprar un kilo de pan, ¿cuánto te sale? ¿$2, No crees? sé, no sé cuántos Creo que, euros no está. sé, Diego, ¿vos sabés? No, la verdad que no, Chicho. Creo que está €1.20. Una baguette. No, un kilo de pan. Que es $1,50 No, y medio. Ahí sí puedo disentir, disculpa. €1.20. Las baguettes se venden por No, unidad. pero estoy hablando de un kilo de olvídate la No, baguette. no, pero no las pesan, chicha. Yo No, estuve en pero, Francia. pero no me importa si la pesa o no. Es una cantidad. Yo compro 6 baguettes, será un kilo, no importa. Yo lo que le estoy diciendo, ¿cuánto vale un kilo de pan en París hoy? €1.20. 60 pesos. Sí, un poco más, sí, un poco más, porque el euro está a 50. Al mismo precio casi que acá. Pero acá tenés pan más barato también. Hay pan más barato, por eso quiero saber cuánto es el más Hay barato. pan barato, de 60 pesos. ¿Y por qué alguien puede vender a 60 y vos 80? Porque son No te estoy diferentes haciendo los un cuestionamiento, ¿eh? No, No, yo no no hay tomes a mal. problema. Yo estoy para defender la industria. ¿Por qué se puede vender? Porque son diferentes los costos. Yo tengo 10 empleados. Sí. Y esa panadería por ahí trabaja con 2 empleados y con su familia. Vos no trabajás con tu familia. Porque por lo general las panaderías son Sí, negocios pero- familiares. Sí, bueno, pero mi esposa trabaja, pero un turno. Vos calculás que abrimos a las 6 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche. No la voy a dejar todo el día en el mostrador. No, por eso quiero saber cómo es la historia. Eso pero lo hacían antes mis padres. Vivían siempre, trabajaban en el mostrador. vos heredaste la panadería de tu viejo. Sí, sí, y de mis abuelos también. ¿Cuántos kilos de pan vendía tu viejo? ¿Se vende más, menos, vende más? No, menos? mucho más, mucho más. Lo que pasa es que se diversificó mucho. Antes había almacenes, no había supermercados. No tenías competencia, digamos, todo el mundo Sí, compraba. había reglas donde más de 300 metros vos no podías poner otra panadería. Había más población. No había El chino. cambio de consumo cambió. La gente empezó a consumir menos por las dietas, todo lo... ¿Cuánto consumimos por persona por año, Diego? 88 kilos de 88 harina. kilos de pan, de No, harina. de harina. En todo, De harina. fideo, Sí, entre pan, todo. factura. Galletita, pasta, todo. Estamos dentro de los Estamos más dentro de los altos. más altos del mundo. Sí, a nivel mundial estamos dentro de los 10. ¿Quién está más arriba que nosotros? ¿Estados Unidos? En Sudamérica, Chile tenés. Chile Que consume más harina que más harina y nosotros. más trigo que nosotros. Y después los países europeos, varios consumen más harina. Bélgica. Pero, Bélgica consume mucho. sí. Tiene Chiche, una- para ilustrar eso, el trigo en dólares vale lo mismo que en Argentina, en Francia, porque es un El trigo en producto dólares vale lo dolarizado. mismo que en Argentina. Vale $215 a nivel mundial. Pero yo estoy hablando de la harina procesada, Bueno, digamos. y la bolsa de harina acá vale 20, $21 y en Francia vale 34. Más caro que acá. Más ¿Y por caro. qué el pan está más barato allá? ¿Por qué está más barato? Por la presión fiscal, por los impuestos. Por los impuestos. Se llevan 45% del kilo de pan, se lo llevan impuestos. Digamos, si te pongo el pan y te puedo poner la harina y te puedo poner cualquier cantidad de productos de la canasta. De una bebida gaseosa tenés el 52% de... ¿Cómo va eso, Paula? Muy bien. Vi un Mirá. mazacote impresionante. No, no, Está con mirá. las manos. Eso Muy va a bien. salir pan, chiche. Eso salen 3 Había kilos. puesto mucha agua. No, todavía. 3 kilos no, chiche. Pero No, pero ¿cuánta pusimos harina 2 kilos de harina. ¿Cuánto? 2 kilos de harina. Sí. ¿Y cuánto sale de eso? De Y va 2 a kilos de salir harina. 4 kilos de pan, ¿no? Más o menos. Ah, ¿cómo va a salir 4 kilos? 3. 3. Un poquito menos de 3.
No, 2,5 kilos. Tenés un 10%, nada más. Ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. Pero José, ¿cuáles son tus principales costos en el precio del pan? Porque, a ver, él dice, hablan del precio de la harina. ¿Puedo seguir hablando ahora con Cifanelli? Quiero saber cuánto. Digo, pará un poquito de apurar. ¿Me dejás llevar o querés hacerlo vos? La ¿No querés estructura hablar vos? del No importa que costo, yo me Chiche. callo. La estructura del costo, nada más. Pero Simplemente. a mí no me preocupa Porque eso. digo, Quiero saber cuánto- Cifarelli acaba de mencionar los impuestos. Son altísimos, Chiche, la ¿Me presión. podés impositiva. dejar llevar la nota como quiero yo, no como querés vos? Por supuesto, Bueno, si sos gracias. el conductor, por supuesto. No es por conductores, porque quiero llevar la lógica nada más. Después vamos a llegar a todo eso. Después le pregunto. ¿O no? Sí, José, tu viejo vendía el doble que lo que vendés vos. Sí, mucho más. Mucho más. O sea También que fue se pagan bajando el menos consumo. impuestos. Pero igual el consumo subió, 88 Sí, el kilos consumo por subió, persona de pero harina. por capacidad de la industria, de la segunda industrialización, que hoy vas al supermercado, Chiche, y encontrás una variedad de galletitas y de pastas. Ah, con pero él esto, habla de con la lo harina. otro. ¿Cómo? Claro, hablo de harina, Le claro. habla de harina, de pan no. No, el pan debe permanecer, estar alrededor de los... Yo estimo que de 3 ceros el consumo está en 65 kilos, sí que debemos estar ahí. Lo que pasa que también se repartía el mercado entre 21.000 panaderías y hoy tenés 36.000. 36.000, pero Claro. muchas son expendedoras de pan, no es como José. Muchas. Vos la fabricás ahí en No, tu no, no, yo te panadería. estoy hablando de panaderías con poder de fabricación. Después Elaboración. tenés mostradores, con ese complejo de mostradores superar ¿Pero los me estás hablando de 40.000. Capital o GBA? No, país te estoy hablando. Ah, país. País. Sí, no, 36.000 digo, es una bolsa. 36.000 país. Pero en época de crisis aumenta La fabricación. la fabricación. ¿Por qué? El ¿Porque se consumo. vende más o porque se vende menos? El consumo aumenta porque al tener menor poder adquisitivo la gente, se tira al fideo, al pan, a lo que es más accesible. A la pizza, bueno, aunque ahora la tienen que hacer como la está haciendo la conductora. Pero se bajó, o sea, ¿Por qué sube la el gente, consumo, ¿por qué la pero gente no en hace este pan en la momento casa? Es bajó muy el complicado. consumo. Es muy complicado hacer pan en la casa. Y sí, es complicado. Es complicado. Y mirá, Y bueno, estamos haciéndolo. Arrancó el programa, lo estamos haciendo. ¿Cuál es el problema? no, mirá lo que tarda una persona. ¿Vos hiciste pan alguna vez, Chiche? Pero por supuesto, 1000 veces he hecho pan. Es un trabajo, Y sí, tenés que amasar. no, es un trabajo. Tampoco es una cosa imposible, estamos haciéndolo, vamos a ver cuántos kilos de pan sale. A ver cuánto nos cuesta. Comprando en el supermercado, compramos en el chino cada vuelta. Ah, el supermercado, ahí tenés el supermercado hace varios Pero tiempos. vos que lo vende cuánto arriba de pagás 100 la pesos. harina que nosotros pagamos 26 pesos, ¿cuánto la pagás vos? Ya otra vez volvemos a lo mismo. 820 pesos fue la última que pagué. Hoy Pero ¿cuántos kilos de pan te salen de una bolsa? Eso es lo que quiero te saber. sale el 10% de rinde, tenés 50 kilos, 55 kilos. 55 kilos. Un rinde con una harina más o menos buena. 55 kilos de pan lo haces con una bolsa. Sí. ¿Te puedo decir por qué la gente no hace pan en la casa? Porque laburamos todo el día, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, varones y mujeres. Y antes, cuando se hacía pan en la casa, probablemente había una señora en la casa o varias mujeres, qué sé yo, asistiendo en el hogar. Pero si vos haces, no La tenés que hacer gente- todos los días pan. No, Con que pero- hagas una vez por semana pero lo a congelás. ver, Lo congelás, claro. Pero no es porque me parezca que esté mal que lo compren. Digo, No, yo lo que te digo es... estoy viendo yo cuál es la viajo- diferencia. Yo siempre necesito saber cuál es la diferencia de lo que la cuesta diferencia hacerlo es- en mi casa y cuánto es Bueno, comprarlo. la Capaz que me diferencia compremos que es más barato comprarlo. ¿Cuánto? La ¿Cuánto de costo diferencia tuviste ahí, es que la Chiche? gente Hasta ahora labura 50 todo el día. mangos. Probablemente alguien lo puede hacer por hobby alguna vez cada tanto y pone en el horno, etcétera. Pero en la diaria, yo viajo en el subte y escucho a las mujeres que van hablando, igual que yo, que llegás y vas diciendo, che, descongelame la milanesa que llego para ponerla en el microondas. La gente está viviendo, Lo comiendo bueno es que mal. vos, Trubertino, crees que yo vivo en Zambia. No, pero te cuento, No, no, porque a ver, preguntás ¿no por te qué no crees que Es hacemos la pan. realidad de todos, María ¿No José. te crees que vivo en Todos la- tenemos esa realidad. ¿Qué hacemos con Por eso toda? le- La vida de hoy, la Por ¿Vos eso, creés que yo vivo en por eso San- te estoy No, diciendo no me expliques que algo por que eso yo no vas sé. a la casa a cocinar. Está difícil ponerse a hacer las... Yo creo que si vos te dedicas un día o medio día por semana a fabricar algunas cosas, Cocinás hacerlo, para una semana. te ahorrás mucha guita. Yo te garantizo que voy a hacer las compras al supermercado todas las semanas y trato de hacerla en una hora y tengo un supermercado enfrente de mi casa y es una tarea
Yo hago la engorrosa, compra en mi cargar las casa. bolsas. Lubertino, yo hago la compra en mi casa. A mí no me explique lo que Sí, compra en el bueno, supermercado. y es tiempo, todo Sí, es claro tiempo. que es tiempo. Bueno. ¿Cuánto estás pagando el kilo de Hacer pan, pan, Chiche, ¿vos decís ahora? hacer pan en la casa? Que Yo tendría que no- hacer a ver, pan en la Diego, casa. pero- Vos sabés Él que dice. yendo a ¿Qué? esa- Él dice que yo No, porque yo ni si no, ¿qué loca. hacemos Yo, con yo la- le voy a dar yo le voy a Con seguir los- dando con laburo a los sindicatos, ustedes. con la para que gente se- que No, trabaja. yo no estoy en contra tuyo, pero No, quiero no de la saber cuánto panadería. cuesta un kilo de pan. ¿Tanto problema es eso? No. Sí es problema, Chiche, Bueno, no es un kilo te de voy a pan. pedir todo. permiso a vos, Desactivemos Lubertino, la todos próxima los vez. empleados. Estoy haciendo una experiencia periodística, ¿me la vas a prohibir también? No. Entonces déjame hacer tranquilo. No te Quiero saber cuánto cuesta un enojes, kilo. como No me me enojaste, enojo. yo te Vos doy. todos se enojan conmigo. Quiero saber cuánto ¿Pero cuesta. qué querés saber vos, Chiche? No Vos me importa. Yo pediste- sé lo que No, quiero pero saber. Hiciste ¿cuánto una sale un kilo de pregunta pan? Quiero y ver si contestamos. Paula sabe cocinar. Listo, ya está, no hay problema. En las provincias del norte se hace mucho pan casero, Chiche, en la casa. Sí, Pero porque por la eso. ¿Sabes mujer por, tiene qué? más ¿Sabes, tiempo. sabes por qué lo tenemos medido? Primero porque la mujer no sale a trabajar tanto como en las grandes ciudades. Y lo tenemos medido porque se vende mucho harina en vez de 1 kilo, de 5 kilos o de 25 kilos. Entonces Pero son la diferentes gente va a los piezas. mayoristas y se lo lleva. ¿Cómo? Son diferentes piezas. Sí, claro, claro. Acá me En Salta confirma, te un comen kilo un de pan pan, redondo, un chato. kilo de pan en París está 1,40 €. Bueno, un Parecido dólar a 80 dólar. sería, ¿no? Un poquito menos que acá. Menos que... En Eso Francia, en Francia, donde la gente claro, gana que- mucho mejor. Con una harina más cara. Con una... Sí. Está bien, pero ¿por qué tenemos que pagar la harina los argentinos? Tenemos que pagarla a precio dólar. Pero porque tiene Ah, precio internacional. pero eso sí. tenemos que Ahí hablarlo es con otra- Diego la otra Cifare. Bueno, bueno. Con Pará, Diego, un El claro. trigo tiene precio internacional, Chiche. Acá Bueno, tenemos, es acá un tenemos que tema. hablar con Diego Cifare. Ahí tenemos Yo un- creo que tiene que haber un trigo argentino. Yo creo que eso. ¿Cuánto consumimos nosotros? Creo que hace 10 kilos de pan, Paula. Nunca viste una persona que cocine peor que Paula. Bueno, ya está, ¿tenés algo? Déjalo descansar un poquito la manzanera, si no, no va a elevar. Sí, no. Tiene que elevar eso. Está nena. bien, está Dale haciendo vos. el corte. No. Corte Ahora ese. lo ponemos al horno. Laura, ¿Qué? Paula, atendé una cosa. Hacer masacote de vuelta, tapalo y dejarlo descansar. Dejarlo descansar 20 minutos, si no, no puedes hacer el pan. Son 2 inútiles. Después se corta. Después Pero lo se cortas. nos llevan los elementos. Bueno, no. Que esperen para llevarse los elementos. Dale, nos hacemos responsables nosotros. ¿Cuánto Dale. tiempo de horno Dejalo necesita elevar, eso, Chiche? media hora mínimo. Dale, déjalo elevar, por favor. Tapalo y déjalo elevar. Ya están haciéndolo vos, Coco Yo es un creo que inútil tendrías que peor que haberlo hecho Paula. vos, Colaborador. Chiche. Tendrías que haberlo hecho vos. Chicos, es ruido lo que me sale en la cucaracha. Diego, ¿por qué no hay trigo, para los argentinos? No, hay trigo para los argentinos. Lo que lo hay es a precio internacional porque es una ecuación lógica, Chiche. Es un producto, el trigo argentino, que es requerido en el mundo, Sí. que hay muchos países que lo compran. Y en la Argentina tenemos, digamos, cuando vos fabricás trigo, producís trigo, tenés 2 clientes. O se lo vendés a un exportador que se lo vende a otro país, o se lo vendés a un molino argentino que lo utiliza para hacer harina en Argentina. Sí. Como el exportador tiene clientes del exterior y se lo vende a precio mundial, yo para que el productor me lo venda a mí le tengo que igualar el precio. Entonces el trigo está en dólares, es a precio mundial. Y después discutimos, son políticas públicas, lo que sea. Lo Enrique, que ¿te digo podés es... quedar quieto? Me está el director puteando en chino. ¿Podés sentarte y quedarte quieto? Sentate ahí, por favor, sí. te está Me quedo, pasando. me quedo, me quedo. Pero me quedo. por favor, sentate. Me voy a sentar. Sí. Pero quiero opinar, Chiche, por No, favor. pero cuando, Déjame opinar, por cuando favor. llegue Chiche. el momento. Por favor, dale. Cuando llegue el momento. Dale, te escucho. Lo que digo es, bueno, que el molino argentino tiene que competir con el exportador internacional. Ahora, Pero yo lo que digo es lo siguiente. Teniendo en cuenta que nosotros de la producción de trigo, ¿cuánto te podés quedar quieto porque la cámara te está volviendo loco? Se está volviendo está loco. acá la cámara. ¿Te podés sentar, por Me favor? siento, me siento. Pero quiero opinar, Chiche. Pero ya te dije que sí, Claro, pero quiero esperá que llegue opinar. el momento. Pará un poquito. Ay, Yo te digo lo qué siguiente. pelea hoy. ¿Cuánto consumimos nosotros la producción de trigo? de esta cosecha que está terminando, el 30%. 30%. ¿Qué pasa si vos haces 30% de toda la producción de trigo para la Argentina? ¿Qué pasa? Con precio para la Argentina. No, bueno, es una política pública, no es una decisión de la Pero no es- molinería. ¿Alguna vez pasó? Sí. Mirá, pasó que estuvo el precio pisado y tuvimos la peor campaña de la historia de la Argentina con 8 millones de toneladas. Tuvimos que importar trigo, Chiche. ¿A dónde? De Uruguay. No, De por Uruguay favor. tuvimos que importar. Por favor. Claro. La verdad es que Mentira eso.
No, no es mentira, José. Chicos, perdón. por No, favor, es me mentira. dejan hablar. ¿Me dejas hablar un segundo? No puedo no puedo trabajar, pido un corte y me voy. No sé cómo explicarte. A ver, Diego, ¿qué pasa si yo te digo, ¿por qué se va a reducir la producción? No entiendo. Y porque evidentemente O, no hay una... A lo mejor los subsidios, yo te digo, está bien. Bueno, Los puedo subsidiar. Bueno, si, es una política pública. Lo que digo es que en un momento hace... El trigo lo usamos como ejemplo, no estamos demonizando No, el trigo, no, está por claro, favor. está Digo, claro, no está estamos claro, demonizando a y me José parece Álvarez, que porque es cada el- uno entiende. ¿Te podés quedar quieto? Juan, no, te pido por favor. Si no te podés quedar quieto, no sé cómo hacer. Creo que es el debate que se da hoy, si la intervención del Estado sobre los precios de los alimentos tiene que existir o no. Es una discusión que viene hace 1700 años, que Diocleciano en el año 300 ya puso precios máximos y le fue como el traste. Pero bueno, en la industria del trigo, cuando se intervino... En algún momento yo te pregunto, ¿en algún momento el mundo no nos compró trigo? Sí, porque se cerraron las exportaciones. No, pero yo lo que digo, ¿en algún momento sobró trigo y la Argentina no pudo exportar trigo? No. No. Siempre el saldo Siempre exportable porque- se fue. No, Siempre. no estoy hablando de saldo exportable. Siempre, Con la carne, yo digamos, me acuerdo con la carne, Sí. que en algún momento nosotros íbamos a Tosa, nadie nos compraba la carne, y nosotros seguíamos comprando. Y después cuando empezaron a exportar nos cobraban como si nosotros no hubiéramos comprado. Nosotros salvamos la industria de la carne. Yo lo que digo es, ¿esta industria del trigo la sostenemos nosotros o se lo sostiene la exportación? la sostiene la exportación. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, puede A mí me ser. preocupa saber en qué medida el avance de la soja no achicó el espacio sembrado de trigo o Bueno, otras lo llegó a producciones. achicar en su momento. Porque eso tiene una influencia, que hubo- encarece. pero hubo una conversión de las hectáreas cuando la soja valía 5 veces lo que valía el trigo, cuando el trigo no se lo dejaba Chicos, tienen exportar. que dejar descansar esa masa, si la siguen tocando, No. tienen que dejarla descansar. Esta Que descansa. Nadie la toca, nadie Por la eso, toca. que leve, Y dale. producto de dejar trabajar el trigo, tuviste este año, vas a tener 6 millones de hectáreas sembradas, que te va a dar un resultado de 21 millones de toneladas de trigo, récord en los últimos 30 años, no tenés una cosecha Pero igual, hay una cosa- y tenés un trigo que vale hay 8 una mil cosa pesos y una ilógica. soja A 9 ver, mil. hay una cosa que yo siento ilógica, pero a lo mejor vos tenés una lógica de mercado. Nosotros producimos trigo y pagamos y nos sale más caro que el pan que en Francia. Francia importa. Sí, pero no es por el compuesto de materia prima. No es por la Chiche. materia prima, ¿Por vos qué decís que no? por el Porque impuesto. José dice perfectamente, pago 820 la bolsa de harina y vendo el pan a 80 mangos. 820 con el rendimiento son 15 pesos el kilo de harina. Lo vende a 80, estamos hablando del menos del 20% el kilo de harina. O sea, no pasa por el trigo y por la harina el impacto en el bolsillo. Más allá que es importante. Pasa porque a José le aumentó las paritarias, el gas, la luz, la presión que tiene impositiva. Es un montón de combo, ¿no? ¿Qué me decís, José? No, que primero, está bien. Todos los aumentos que está diciendo Diego, está bien, porque si yo empiezo a hacer el costo real sobre lo que incide la harina, no es un 15%, es más. Pero más allá de eso, porque 820 pesos yo la pagué el mes pasado, estamos hablando de agosto. Hoy la harina está a 900 pesos, Diego, vos lo sabés. Hay molinos que no salieron a vender. Acá el problema es el desabastecimiento y después la falta, vamos a hacer una cosa, la falta de ¿Desabastecimiento? crédito. ¿Vos estás hablando que no hay harina? No, yo lo que digo es que están retaseando el trigo porque hay muchos molinos que no pueden comprar el trigo, pero no es por una parte de capital. Algunos puede ser, pero la mayoría no, porque hay molinos muy grandes, no quiero hacer los nombres, donde hoy no están vendiendo harina Están especulando. y hasta hacen productos nuestros de panadería. Pero hoy la harina, hablemos con cualquier panadero, ¿cuánto lo está pagando? Pero más allá de lo que incida al 20%, entonces, para nosotros en lo básico... Dice Diego lo siguiente. Diego dice que la incidencia en la harina no es decisivo en el precio del pan. Sí, que para nosotros sí, porque bueno, para la molinería no es decisivo, para nosotros sí. Más en estos momentos donde nos aumentaron tanto los impuestos y todas las tasas, como dice él. Pero, a ver, yo no me meto en tu negocio. A grandes rasgos. Del kilo de pan que vos vendés a 80 mangos, ¿sí? Quiero saber lo siguiente. ¿Cuánto es costo y cuánto es
Ganancia. Sí, ganancia más o menos. No quiero que, no te voy a contar las costillas. El 20% de lo que te queda a vos de un kilo de pan, 15% de Mira, rentabilidad. el costo del Pensá a pan. ver, de los 80 pesos que cobras, El ¿cuánto costo- se van los Te impuestos? lo ¿Cuánto digo te yo, queda? el costo de pan hoy, Sí, con una harina 820 pesos, son 66 pesos. 66 pesos. 66 pesos de costo. Y vos lo vendés a 80, ¿no? Sí. O sea, pero, Pero- a vos te queda, de esos 14, ¿es neto o antes de impuestos? Los 14 pesos que te quedan de los 66 a los 80, ¿es para tu bolsillo? Sí, parte. Pero porque para yo entenderlo vivo un de eso, no es Sí, que está yo vivo bien, de otra pero cosa. digo, ahí ya pagaste sueldo, pagaste impuestos, todo. Sí. Perfecto. Limpios. Luz, Con una harina 820 pesos, que hoy no la tengo. Hoy no la tengo. está bien, pero después cuando la tengas vas a vender el pan a 90, supongo. No sé. No, pero yo, cuando baje, tengo que bajar el producto. Porque no hay consumo, chiche. Nosotros no. Mira, yo estuve vendiendo el pan a 60 pesos hasta hace unos días. Está bien. Bueno, ahora déjame, porque lo hice gesticular a Mariano Fernández, que es mi asesor personal. Mariano, contame tu visión de esto. Ojo que estamos utilizando esto como un ejemplo. Pido por favor que no creamos que todo es pan en la vida. Después doy mi visión. No, no. Chiche. Su empresa, No. pero hay que entender una cosa que es cuál es la lógica de un mercado y creo que no podemos contrariar las leyes de mercado, que es como contrariar la gravedad. Primero, los insumos para hacer el pan son lo que se llaman commodities, que se evalúan en dólares, como bien lo explicó Diego. Es decir, si yo soy productor de trigo, la lógica mía es venderla al mejor precio. Sí. Si alguien me dice, tenés que vender el 30% de la producción a bajo precio, voy a encontrar el camino para venderla, exportarla, o poner vacas, o poner soja, o hacer otra cosa en el campo. Yo no digo bajo precio, no lo digo digo. que el Estado lo pague. Bueno, por eso, empecemos por ahí. Si yo decido subsidiar la diferencia de precio entre el precio internacional y el precio doméstico, que va a ser más bajo, alguien tiene que pagar eso. No hables de ahí porque no se oye. Pará un segundito, Silencio. Juan. Ya te Después voy a, hablas. Juan, te voy a preguntar. Por favor, No, por después favor, hablas. cerrale el micrófono a Juan. No, Yo Juan, te no voy a quiero. dejar que- hablar, por favor. Bueno, listo, no grites. No, espera, por favor. Chicos, sí, habla, Si yo Mariano. decido, más allá de las consideraciones ideológicas, si yo decido subsidiar parte de la producción de trigo para venderlo en el mercado interno, lo que tengo que entender son dos cosas. En primer lugar, ¿quién va a pagar el subsidio? ¿Y de dónde salen los fondos para pagar el De subsidio? los impuestos. de los Claro, impuestos. bueno, ahí está el tema. Parte de los costos del pan, hoy está el Estado metido en la mayoría de los productos Sí, alimenticios. 50%, Mariano. Sí, va de entre el 45 y el 55 o 60% dependiendo del tipo de producto que tengamos y el tipo de cadena y dónde se esté vendiendo. Con lo cual, ahí tenemos un problema. Es un problema de nivel de precios. Ahora, acá estamos confundiendo el problema del nivel de precios, cuánto vale el pan hoy y cuánto va a valer mañana, frente a otro problema que es lo que apuntabas vos, que hoy no hay precio para la bolsa de harina. ¿Sí? Pero Ahora, ¿por qué no hay precio para la bolsa de harina? Por el Porque cuando dólar. tenemos incertidumbre acerca de cuál es el tipo de cambio de equilibrio, cualquier persona se sienta sobre los stocks y no vende porque nadie quiere perder plata. Ahora, el señor no puede sentarse sobre sus stocks porque la harina se va a poner mal y porque no puede estoquear stocks, entonces tiene que vender todo el pan. En la cadena de comercialización es muy probable que negocios como el de usted sean los que más pierdan, ¿sí? Por este problema de la incertidumbre. Desde ¿Y que el dónde- mundo se hace pan. Espérame, ¿y de Espera, dónde? yo Sí. quiero saber lo siguiente. Porque tiene que haber una lógica que va más allá de las circunstancias del dólar sube o baja, que es decisivo. Desde que el mundo se fabrica pan, ¿sí? De todo tipo, pan ácimo, pan en la guerra, todo lo que vos quieras. Toda la vida los panaderos han vivido bien, ¿sí? Vamos a la edad moderna nuestra, a nuestra edad coetánea, ¿sí? Yo sé que las panaderías alimentan varias familias a veces. Espera, Perdón. yo te estoy diciendo, siempre hubo problemas de precio, problemas de abastecimiento, siempre hubo, pero subsistió la industria. ¿Qué coyuntura hay ahora para que en la Argentina ciertas cosas que son imposibles de discutir, pan, carne, leche, no la podamos conseguir a un precio estado voraz. racional? A ver, Estado Entonces, voraz. empecemos. Pero espera un segundito, ya te voy a preguntar. Yo te voy a explicar algo. En, estado 45, en los últimos 45 días, en la capital federal, no te quiero nombrar de acá para estos últimos Sí. 3 años, 4 años. Sí. En los últimos 45 días
se cerraron 16 establecimientos industriales de panadería. Sí, sí. 100 familias en la calle. En Más 45 De días. panadería. en 45 Un días. mes y De medio. panadería. Bueno, Panadería. creo que Sí, pero apunta pará. lo que yo decía. En Eso 20, nunca pasó. paren un cachito. Cuando el papá de José fabricaba pan en la panadería, había 20.000, ahora hay 36.000 panaderías. O sea que hay casi el doble de gente que antes. Y hay aumentó la mucho más población. habitantes. Bueno, hay más habitantes también. En la ciudad de Buenos Aires no aumentó la población. En la ciudad de Buenos En la Aires somos Argentina, siempre lo en la mismo. Argentina. Bueno, Está bien, pero el ingreso Pero hay per cápita sí 36.000. es más alto. Es más alto. En relación a hace 30 años atrás. Ah, teníamos menos crecemos, impuestos, Chiche. crecemos menos que el Ahí mundo. está. Teníamos mucho menos Y, hay- impuestos. y no había Menos impuestos ni impuestos. Bien, regulaciones. José, bien, José. Teníamos muchos menos impuestos. Ni regulaciones. Claro. O Pero se pagaba. estas panaderías que están cerrando ahora por la presión de los tarifazos de gas, de luz. Yo creo que está más asociado a Pero eso. no es que el cierran ahora, impacto vienen más cerrando fuerte. ya desde hace un Claro, pero ese es un impacto muy fuerte. Si se están aumentando el 1000%. Acá algunas hubo tarifas. momentos con el anterior gobierno, Diego no me va a dejar mentir. El trigo internacional estaba, vamos a poner, $200, acá valía $300. O sea, la especulación existe. Y con el otro gobierno, te digo, valía 4.000 pesos la tonelada. ¿Vos te acordás, Diego, de eso? Sí, lo Y que valía pasa, más caro lo que pasa que en el José, que exterior. justamente lo que digo es que eso no se volvió a repetir. Ahora se está repitiendo. ¿por qué? Pero ¿Por qué no? está alineado con el precio internacional, justamente No. porque tenés oferta para los dos sectores. Bueno, Más o menos, conseguime trigo digamos, a $185. Pero es que no vale y yo hago una bolsa de 185 harina a dólares nivel- 650 pesos más pero, impuestos. José, no vale $185 a nivel internacional. Vale Bueno, 200. agarrá la bolsa de Chicago. Y bueno, ¿Sabe? fíjate, pero Fíjate. pero lo que pasa es que lo tenés que liquidar en el puerto, fíjate, José. O sea, lo que te da Chicago para la estadística es un precio sin el costo logístico. ¿Entendés? Entonces a eso cuando Pero le acá, agregás ¿qué el- logística tienen? No, Bueno, está bien. Si Pero queremos es hacer las un cosas índice bien. mundial, José. Es un tema técnico. veo- Es pero un bueno, commodity. Chiche. A ver, Todo yo lo tengo que comodidad, pero entender. para Yo veo que- varias A ver, espera, cosas. Juan, que estás tan ansioso. Entiendo a Diego como defensor de los empresarios que no le guste pagar impuestos, pero los impuestos son los mismos con este gobierno que con el anterior, y a los panaderos le iba igual, o le iba mejor antes. Ahora también lo entiendo a Mariano con la lógica del mercado, pero no es todo lógica del mercado. Acá los argentinos consumimos 5 millones de toneladas de trigo por año, y acá a los exportadores, si vos le decís, señores, ustedes tienen que vender acá 5 millones de toneladas a precio que se descalce del internacional, porque vos tenés razón, Chiche, en París vale $1.30 el kilo de pan y acá vale $2. Pero ¿qué pasa? El nivel adquisitivo es distinto. Acá el precio argentino que tiene si es vas a distinto. utilizar mi argumento, no te No, lo que digo es que tiene que haber cupo. cupo de exportación y retenciones, Juan, Chiche, es fundamental. Juan, Mirá. ya utilizamos esa política y nos Pero fue no, muy mal. Bueno, no, cayó no, la no, producción, no, pará, no, pará. no, 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 A eso tengo trigo, respuesta. Juan, con Yo tu prefiero política. no exportar y que los Tuvimos argentinos trigo coman de pan, Uruguay con el Chiche. kirchnerismo. Eso no es Juan, nos cierto. fue muy mal con tu política. No fue muy mal. No fracasemos fue de muy nuevo. mal. No fue horrible. Mirá, Cosechamos 8 millones de Pará, toneladas. pará, no me interesa Chiche, tu la opinión, mejor que cosecha quede de trigo de la clarito. historia, Estamos Chiche. hablando Pará. de Pero personas. los chicos no comían volvamos a pan, repetir Javier. la misma historia, No Chiche. preguntes, Pero los chicos nadie te comían pregunta pan, lo que volvemos. grosso. Somos los únicos que tropezamos 2 veces con la misma piedra. Pero los chicos comían Por la pan, sala. ahora no ¿Cuándo están te comiendo lo pan. con el pan? No me jodan. Dice, Sí, no está vos confirmado. utilizas ¿Pero el qué mismo es argumento eso? que yo. No Vuelvo está al confirmado. argumento que Mariano me desestimó. Digo lo siguiente. Acaba de decir Juan lo que digo yo. ¿Por qué no hay un trigo argentino? ¿Porque no lo paga nadie? No entiendo, Mariano, eso. No, porque desalienta la producción. Claro, Chiche, genera los desalienta la incentivos. producción. Pero yo le sustituye. pago. Pero lo has tenido, pero paren Chiche. un poquito. Yo al productor y al molinero se lo pago al mismo precio. Bueno, yo te cuento, ya Yo lo no- hemos tenido. Digo, Hemos no hay tenido- una junta No, reguladora. No, Chiche, pero te hablo de, con el secretario Guillermo Moreno, Sí. en un momento hicimos un modelo, yo no estaba al frente de la federación, Sí. pero donde el molino compraba a un precio diferente, digamos, compraba a valor de mercado el trigo, lo que pasa que el trigo no tenía libre exportación, entonces ya estaba un poco pinchado, y la diferencia entre lo que el Estado me exigía a vender el precio de la harina y lo que yo pagaba al trigo en la fórmula de costo, me la compensaba. No era un subsidio, era una compensación. Sí. Yo volcaba... No lo veo mal, ¿eh? Está bien. El problema, ¿cuál fue el problema? Yo estuve en la mesa Que de nosotros, A que ver, nosotros espera, déjame pusimos que la termine. harina, y me lo recuerdo perfectamente bien, valía 37 pesos con 10 la harina, la bolsa de harina, 37 pesos con 10. Y exigía que la panadería vendiera a 2,50 el kilo de pan. Ahora vale 25 No, veces no, más. no. No, pará, José, pará.
exigía y había un cartel que decía exija su pan Era a un 2,50. José, era un pan de 5 ¿cuántas piezas panaderías para... vendían Bueno, yo lo voy a dejar 2,50? hablar, después me A ver, permitís no, hablar. José, porque yo me Habla, acuerdo... habla. No, Un pan lo de que digo 5 es, piezas. digamos, Había un pan popular, digamos. había Un pan. un pan, claro. Un pan, bueno, no, pero vos dijiste, vendían el pan a 2,50. No, dije que obligaba a vender. No, no Había un obligaba pan- a nadie. Había no un pan, obligaba yo a me nadie, acuerdo eso de es eso. mentira. No soy tan viejo, Y yo pero me si no, acuerdo. no te podía vender la bolsa de 37 Bueno, con 10, pero José. ¿qué pasa? Pero, no. Pero si Había yo te un vendía la pan, bolsa. espera, había un Obligaba pan a de los 5 molinos. piezas, que era un pan medio choto. Yo te voy a ver, era un pan hasta 6 o 8 piezas. Sí, 5. Yo lo que te voy a decir es esto. A las 10 de la mañana no había más. No, 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 había bueno, más. este muchacho... Había, no Se sabe. acababa. Está re Habla bien. de lo La que no mañana se sabe. acababa. Además de No lo sé. que no sabe, había todo el día. Yo la esta viví, Chicken, Chichi, de yo la verdad. viví. Sí, yo también. Yo iba a comprar. A las 10 y media no Yo- había más. Sí, mentira, había, no mentira, discuto, lo tenemos fabricado. todo el día, no digas. Como el trigo del Uruguay, yo nunca lo vi, ni Diego tampoco lo vio. Dicen tantas Bueno, cosas. ¿me contás qué pasaba con el pan Bueno, ese? con la política de la Secretaría de Comercio, que era una mesa de trigo, que se llamaba mesa de trigo, estábamos todos, estaban los importadores, estaban los productores, estábamos los panaderos, estaban los molineros, estábamos todos. Sí, está bien, muy lindo. Bueno, ¿qué pasaba? Con la compensación que le daban la Secretaría de el Estado en ese momento, a través de la Secretaría de Comercio, con la compensación que le daba, lo que hacía el secretario de Comercio era decirle a los molinos que a los panaderos que le vendían esa harina, que tenía esa compensación, tenían que tener un pan diferenciado para las clases populares. Eso no es que obligaba, a mí no me obligaba a nadie a mi negocio. Pero digo, ¿Puedo? es- Bueno, Llegaba a es un venderlo a término 10 pesos. semántico. ¿Cómo? Es un término Quería decir semántico. algo. Sí, ¿Puedo? sí. No, a mí me parece que lo que está faltando es verdaderamente un Estado presente, sensible, que vea lo que está pasando con la sociedad y con los que menos tienen y con las clases medias que se ven presionadas por todos lados. Entonces, entendiendo que hay que alentar a las pymes en primer lugar, que son las que dan fuente de laburo y la gente si no se queda en la calle, y a toda la cadena empresaria, hay que volver a trabajar sentándose en la mesa de conversaciones y buscar una solución que sea razonable para que nadie pierda, todos ganen, pero equitativamente. Esto de que alguien se siente sobre el stock y especule, eso no puede ser permitido y el Estado tiene que intervenir. Hay No gente sé que si acá alguna- está llevándose la guita en no sé cómo- pala. a ver, No sé qué haces con los que compran dólares. Hay gente entonces. que Están está especulando. tileando, hay gente... O sea, pero a prohibí ver, la compra. perdóname, las compras de dólares que está viendo en este momento son los que están comprando por más de 2 millones de pesos, no es la pobre ¿Y jubilada los que va minoristas? con 10 mangos a Compraron comprar por 1.300.000, 2.50. 1.300.000 Entonces, personas compraron lo en que los yo últimos te 2 meses, digo, sí. lo que yo te digo es que ¿Pero qué tiene que ver eso con No, los porque esto habla de la tiene especulación, mucho que Chiche. ver, esto tiene todo no, que no, ver. cero. A ver, hay varias cosas. Primero, que en materia alimentaria los impuestos, el IVA debería disminuir, a mí no me cabe ninguna duda, porque Sí. lo vengo planteando hace años, que hace falta una reforma impositiva. Entonces, es lo que yo digo. ¿A cuánto te tiene- bajan el Eso IVA, sin Chiche? duda. Alguien tiene que poner algo porque Sí, no puede eso ser que sin en la duda. Argentina producimos trigo, producimos carne, producimos leche y resulta que no tenemos que competir Pero nosotros. vos sos uno de los grandes impulsores de la baja del IVA, Chicha. ¿Cuánto por eso. proponés bajar el IVA? Cero. En alimentos, cero. Cero. A la Cero. canasta básica. Sí, por lo Cero. menos la Bien. mitad. Cero. La harina sí. Tiene que haber un cambio La harina gradual. no puede pagar impuestos, cero. La Está leche bien. no puede pagar impuestos, cero. Canasta básica, perfecto. Canasta Che, pero, básica. discúlpame, ¿no? Insisto, los impuestos